Hola a todos y a todas. Hoy estamos en el estudio y con Andrés Mayo. Él es ingeniero y productor musical. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá. Bueno, gracias por recibirnos. Vamos a hablar de todo un poco, pero quiero que empecemos con tu elección por la música. Uno podría dar por sentado que, bueno, elegís este camino y se trabaja, pero no siempre es así. Así que me gustaría que cuentes un poco eso, cómo fueron tus inicios y cuál fue tu primer encuentro con la música. Yo creo que la música me eligió a mí más que yo a la música, porque mi papá era director de coro, si bien no ejercía profesionalmente de eso, esa era su pasión, y estuvo muchos años la música en mi casa, porque el coro ensayaba en mi casa. Así que desde que yo tenía 4 años, venía gente, cantaban, ensayaban, armonizaban, hacían todo lo que representa tener un coro, y todo eso sucedía en el piso de arriba de mi casa. Y después, bueno, pasaron muchos años en los que yo fui buscando un área técnica, es decir, me fue llevando la educación a una formación más técnica y terminé haciendo la carrera de ingeniería. Y la carrera de ingeniería en ese momento por lo menos no me daba lo que yo quería, porque en realidad era ingeniería electrónica, que era lo más cercano, entre comillas, a lo que puede llegar a ser la ingeniería de sonido hoy. Tenía poco en común, pero por lo menos no era estudiar veterinaria, digamos, Claro. estaba dentro del rubro. Pero yo en ese momento todavía no había conectado esos dos puntos de que la música y la ingeniería podían tener mucho que ver. Y eso sucedió un día, por casualidad, una noche, leyendo el diario. O sea, la verdad es que un día leyendo el diario yo iba pasando los suplementos así y me di cuenta conscientemente de que pasaba el de deportes, el de economía, el de política y siempre me quedaba el de música. Y me quedaba y leía hasta la última letra que se había escrito y yo quería, todavía en ese momento sí, de manera inconsciente, ser parte de lo que pasaba ahí. Realmente me fascinaba. En el momento que tomé conciencia de eso, dije, claro, la ingeniería la tengo que usar para esto. Y un mes y medio después de eso estaba trabajando en un estudio. Ah, bastante Fue rápido. muy rápido. Yo ya venía trabajando en áreas de ingeniería, había trabajado muchos años, o sea que ya tenía toda una experiencia de lo que era más ingeniería dura. Y en ese momento, al mismo tiempo tocaba la guitarra, entonces había que juntar esas dos cosas y ese momento fue el clic. O sea, como ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y no lo abandoné nunca más. ¿Y qué empezaste a hacer en ese estudio donde entraste? Asistente del asistente del asistente. Eso no era acá, sino en Nueva York, en un estudio en el cual trabajaba un amigo mío, que era, ni siquiera yo lo conocía, era, yo digo amigo, pero en la época pre-internet, lo máximo que habíamos cambiado era un llamado donde yo le conté que quería ir a trabajar allá, era el hijo de una amiga de mi mamá, y por eso terminé llegando a su casa y él me dijo, sí, sí, venite a vivir acá, no hay problema, venite a trabajar al estudio. Y terminé trabajando 6 meses en el estudio donde no me pagaron absolutamente nada, digamos, no tuve ninguna Retribución. recompensa económica, pero aprendí la mayor parte de lo que en ese momento necesitaba para poder salir a flote, para poder estar en un estudio con ciertas posibilidades de éxito. Y después fue muy loco volver a la Argentina a trabajar en un estudio y no tener ninguna experiencia. Es decir, lo que tenía de allá, acá yo tenía cero contactos, no sabía ni quiénes eran los... Conocía a los músicos, de haber ido a verlos tocar, pero no conocía ningún estudio, ningún productor, ningún ingeniero, nada, absolutamente nada. Así que eso también, como una suma de casualidades, me fue llevando a encontrar un teléfono que era el del estudio Panda. Llamé al dueño del estudio Panda, le dije quién era, de dónde venía, qué había hecho y bueno, mi entrevista laboral fue algo muy diferente a lo que habían sido mis entrevistas laborales anteriores. O sea, yo venía acostumbrado a la carpetita con el currículum que llevas y tenés todo lo que hiciste en tu vida. Bueno, yo llevé esa carpeta, y el dueño del estudio la recibió, la dejó así al costado y me dijo, ¿de qué signo sos? Y esa fue ¿De qué signo sos? esa fue mi entrevista laboral. ¿Y Eh, de qué signo sos? de Géminis.
Ah. Sí, no sé qué hubiera pasado si decía otra cosa, porque claramente, digamos, no sé cuánto realmente afecta, pero ponele que hubiera afectado, la cuestión es que me quedé trabajando ahí 1 año y medio, con un montón de idas y vueltas, con altos y bajos, con cosas que obviamente pasan en todos los estudios del mundo, ¿no? Es decir, trabajar en un estudio es algo esforzado, que requiere muchísima atención, hay mucha presión también para que hagan las cosas bien y rápido, porque nadie tiene tiempo. Y yo ya venía un poco preparado a eso porque mi formación había sido en este estudio, donde además me hablaban en inglés. Yo iba a Nueva York suponiendo que sabía inglés, ¿no? O sea, habiendo estudiado y creyendo que sabía inglés, y no sabía realmente ni la mitad de lo que yo creía que sabía. Porque cuando te empiezan a hablar rápido y con un acento y te dicen que vayas a buscar algo a un armario a toda velocidad porque tiene que estar ya, y te lo dicen mal, y vos vas hacia el armario corriendo a traer algo que no sabes qué es una desesperación que no te puedo explicar. Solo me imagino. Es desesperante. Y eso es también parte de ser el último orejón del tarro en un estudio, ¿no? O sea, como te decía, el asistente del asistente del asistente. No había 2 asistentes y abajo yo. Y yo hacía el café y mis horarios eran de... El primer horario que tuve de trabajo fue de 4 a 6 de la mañana, por ejemplo. Y eso acá es inimaginable, porque primero que ya no hay estudios que trabajen 24/7 literal. Y segundo que nadie se banca mucho la tarea del asistente, porque es como que está más o menos entendido que rápidamente ya tenés que tener un puesto, digo, más o menos relevante, y si no, como que enseguida te empieza a decir, no, bueno, a mí no me pagan para esto, no, hay como una cosa así de dificultad de entender la importancia del asistente. Porque lo que hace el asistente en realidad es pasar por todos los puestos y los va conociendo de manera que después los puede dominar de alguna manera, puede manejar el trabajo, ya sea que lo haga él o que lo haga otra persona. A mí eso me pasó, y a partir de esa situación pude trabajar en Panda, y a partir de Panda pude hacer mi propio estudio, y todo se fue encadenando de una manera, yo diría que bastante mágica. Pero la cuestión es que en 2 años desde ese momento yo ya tenía mi propio estudio. 2 años literal. Y mi estudio no era un estudio, digamos, súper, por supuesto. De hecho, tengo fotos por algún lado, pero estuve trabajando en ese estudio con Spinetta, con Losilia Curiaki, con Tweety, González, con gente que ya estaba muy arriba, porque realmente no es que yo era el mejor, sino que era el único haciendo eso. Yo fui la primera persona que masterizó en la Argentina. Entonces la gente me venía a ver a mí porque alguien hacía eso, digamos. ¿Y qué era masterizar en ese momento? Bueno, trabajar con las herramientas precarias que podías tener, con una computadora bastante carreta y con algunos ecualizadores, plugins y algunas cositas que había podido comprar en una situación muy casera. Yo trabajaba con el disco con Spinetta, lo hicimos en una mesa que era donde yo comía, ¿no? Digamos, con unos parlantes que hasta hace poco todavía tenía, y atrás las cajas de todas las cosas que había comprado, que me había traído de Los Ángeles y que estaban todas apiladas ahí, las cajas vacías. O sea, acústicamente era nada. Pero bueno. Pero se hacía. Se hacía porque, insisto, no, era la única posibilidad que había. Hoy ese estudio no serviría para nada. Nadie me vendría a buscar en un estudio así. Pero bueno, la ventaja también de que era todo muy incipiente. Estaba, digamos, todo lo que tenía que ver con el audio digital estaba empezando en ese momento. Acá en Argentina, ¿no? Sería. En el mundo. En El audio mundo digital también. empezó en el comienzo de los 90. El CD se hizo popular en ese momento. Entonces había mucha gente, sobre todo muchas compañías, diciendo, bueno, yo todo este catálogo lo voy a pasar a CD. Y muchos artistas que iban surgiendo que les ofrecían la posibilidad de editar en CD porque se vendía. O sea, vos vendías menos de 10.000 copias de un CD, eras un fracaso. Entonces, hoy en día serías un genio. Sí. No existe vender eso. Pero bueno, es un momento en el que había muchísima plata en la industria. Una gran tarea en ese paso, ¿no? Que se da de lo analógico a lo digital, y entiendo que vos ahí lo aprovechaste o lo viste eso como una oportunidad. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en ese pase? No, digamos, el pase duró diría yo, unos 5 años probablemente, no sé exactamente, pero después llegó un momento que ya los masters no se hacían más en cinta y se empezó a trabajar todo digital, todo lo que me llegaba era digital, que quizás no era un disco rígido, pero sí era una cinta digital, un DAT, cosas que se usaban en ese momento, o una DAT,
también el ADAT fue un reemplazo bastante que duró un tiempo y que era interesante porque, bueno, te permitía grabar en multipista, entonces muchos conciertos se grababan. Yo me acuerdo de haber estado como asistente de Mariano López en la grabación del concierto de UNICEF de Fito en Vélez, que es un concierto que se hizo bastante conocido, digamos, medianamente histórico, pues fue muy grande y bueno, teníamos, digo, yo era el asistente de Mariano, así que el real que manejaba las máquinas era él, pero tenía, sí, por decirte, 6 u 8 máquinas de ADAT corriendo en simultáneo. Entonces llegaba el momento que las cintas duraban 40 minutos, había que sacar todas las cintas a toda velocidad en el medio del concierto. Claro. Entonces había que avisarle a Fito que estirara un poquito entre un tema y el otro para poder hacer el cambio, sacar todos los cassettes a toda velocidad, volver a poner los otros, lograr que sincronizara, y una vez que estaban todas las luces prendidas de sincronización, podías seguir grabando y avisarle, bueno, ahora puedes tocar el siguiente tema. Hoy es inimaginable todo eso, pero un nivel de estrés que no te puedo explicar. Así que todo eso enseña, por eso digo que ser asistente no está mal. Y hay como un proceso necesario de gente que quizás hoy no entiende la importancia de eso, pero para mí fue necesario absolutamente. Es interesante esto que decís. Hay algo ahí con que esto de la figura del asistente, una cosa es un asistente pago y otra cosa es un asistente que está 6 meses o un año o incluso a veces mucho más tiempo capacitándose, se puede decir, de alguna manera en el día a día, pero teniendo que seguir bancándose quizás con otros ingresos, Sí. o de la familia o de donde sea. Ahí hay una decisión de jugártela un poco, ¿no? Porque quizás no todos pueden tomar esa decisión de decir por ahí si quieren, pero si no hay plata de por medio no puedo ir de ayudante, digo. No, yo no creo que tenga que ser usado eso como para decirle a cualquier persona, vení, ayúdame, total, ya con lo que estás aprendiendo estás suficientemente bien pagado. No, yo creo en el pago, me parece importante y necesario, pero también creo que la persona que viene tiene que tener claro que esa no es su única paga, que lo que está recibiendo es muchísimo más que eso y que eso, si lo aprovecha bien, le va a servir para vivir todo el resto de su vida. Entonces, no poner todo el foco ahí. Porque claro, yo he sí, tenido asistentes que me dicen, a mí no me pagan por esto. Y así, nada, yo te explico. Si yo llegaba a decir eso en el primer estudio en que trabajé, patada en el culo directamente, ¿entendés? Porque no hay ninguna posibilidad de que yo subsistiera si me ponía a decir esto sí, esto no. Es hacer lo que haya que hacer, punto. Digo, tampoco nadie te va a llamar para ir a lavar el baño. Es decir, claramente hay funciones que no son las tuyas, pero que dentro de la música, dentro de lo que tenés que hacer, todo sirve, todo funciona, todo es necesario y si no lo hace uno, lo tiene que hacer el otro. Y al día de hoy, en mi estudio, y esto te lo puede decir cualquiera de las personas que trabajan conmigo, no hay jerarquías. O sea, yo le puedo hacer un café a Martín o a Mariela o a Julia, digo, no tengo ningún problema en ir yo de asistente de alguien que está haciendo algo valioso, ¿entendés? Porque ahí la relación es cuál tiempo es más valioso. Si yo no estoy haciendo nada, ¿por qué no le voy a hacer un café a alguien o por qué no voy a hacer algo que asista a alguna de las personas? No hay razón. Entonces, realmente no hay jerarquías y esa para mí es la manera de manejarse eficientemente. Ahora, si te pones en no, yo esto no lo hago, me parece que ahí te perdés esa oportunidad de trabajar realmente en equipo. Bueno, este trabajo en sí, de trabajar en la música como productor, como ingeniero también es muy servicial, ¿no? Como Sí. que siento que tiene que tener esta lógica o esas características. No siempre sucede, hay que decirlo también, pero entiendo que, bueno, algo de lo que contabas es que tuviste que empezar a hacer contactos cuando volviste, ¿no? En tu vuelta. Ahí las relaciones juegan un papel fundamental. Te podés subir a un trabajo o podés quedarte afuera, justamente, dependiendo de eso. ¿Cómo llevas adelante tus relaciones en este mundo de la música? En este momento es muy distinto a lo que era en aquel momento. En aquel momento, por empezar, no había tanta facilidad de comunicación con nadie. O sea, yo dependía de un teléfono y no tenía idea a quién me iba a encontrar del otro lado, qué horarios manejaba esa persona, si le molestaba o no que lo llame. Entonces, hoy por ahí tenés un montón de formas de comunicación y si no es una, por ahí por otra te vas a dar cuenta por lo menos si esa persona te quiere atender o no, porque es más o menos evidente. En ese momento, uno de los puntos de referencia que yo tenía era Triple Producciones, que era
la productora de Soda. Y yo tenía el teléfono de Adrián Taberna, de su ingeniero histórico, que volvía siempre de las giras, que en ese momento estaba trabajando con Rata Blanca. Entonces yo lo llamaba a las, no sé, 12 del mediodía, suponiendo que era un buen horario, y tipo se acababa de acostar. ¿Entendés? Y no era para nada un buen horario, y me atendía porque sonaba el teléfono y me atendía, pero no, en realidad se estaba despertando. Claro. O sea, despertando no, se estaba acostando, mejor Sí, dicho. sí. Entonces yo me daba cuenta que le molestaba y tampoco tenía una manera de hacerlo mejor, porque digo, ¿cómo hago para enganchar con esta persona? Finalmente me dio un teléfono de triple de la productora, hablé con la que en ese momento estaba, no a cargo, pero digamos la que atendía el teléfono y era como la coordinadora, digamos, de toda la productora, Tere, y ella me dijo algo que no me voy a olvidar más, ¿no? Me dijo, pero ¿para qué quisieras, ¿no?, trabajar acá? O sea, como que de alguna manera yo le estaba planteando, yo voy a hacer lo que sea, cualquier cosa, llámame para lo que sea. Dijo, no, si es para lo que sea, no te voy a llamar. Me dice, a mí me interesa alguien que quiera trabajar en la música. No me lo dijo con esas palabras porque no me acuerdo exactamente cómo fue, pero fue como muy clara. Para venir para lo que sea, no vengas, voy a buscar a otra persona. Y me marcó el camino, me dijo, vení si estás realmente interesado en trabajar en lo que hacemos acá, ¿entendés? No en lo que sea. Porque si hay gente que con tal de estar cerca va a barrer. Y no, la verdad que creo que es una enseñanza también, ¿entender? Así como te dije lo anterior, de decir, si vos estás dispuesto a todo, perfecto, cualquier actividad funciona, pero dentro de la música, dentro de lo que estás haciendo, no cualquier otra cosa, porque si no, es como, si yo trabajo en la productora de Soda, ¿y qué haces? No, bueno, hago las compras. Claro, nada que ver, o sea, digamos, no te aporta nada, no tenés ninguna experiencia propia de eso. Y eso me parece que es fundamental, marcar el camino, decir, dentro de esto todo, fuera de esto nada. O sea, tener un objetivo ahí. Sí, un objetivo. ¿Y lo usás como consejo, eso que te dijeron? Lo uso como consejo y también uso como consejo otra cosa que me pasó, que eso sí me pasó en Nueva York. Vos pensás que yo llegué a vivir en la casa de este amigo algo así como un 10 de enero, por ejemplo, ¿no? O sea, invierno crudísimo, nevaba todos los días. Y bueno, empecé a trabajar en este estudio, que como te decía, mi primer horario fue a las 4 de la mañana, así que yo me iba en subte, o sea, muerto de frío, llegaba allá y bueno, pasaba una hora hasta que me despertaba más o menos. Y eso también me fue dejando como la pauta, aparte, qué sé yo, como uno acostumbrado de que las cosas acá se hacen igual. En un momento hubo un curso de audio digital donde había un tipo que, viste, básicamente lo que tenía era una computadora y un micrófono, y decía hello, y aparecía el hello en la pantalla y todos nos desmayábamos así, decíamos, esto es increíble, es la NASA. Bueno, esa situación realmente a mí me enseñó, porque yo llegué al curso y era el único, es decir, el día que yo llegué nevaba, sí, pero terriblemente. El tipo me mira así y me dice, pero no vino nadie. Me dice, ¿estás seguro? Estaba como dudando de que yo realmente quisiera. Yo digo, sí, yo vine para esto. Así es como, ¿viste? Ni siquiera entendía yo por qué no había ido nadie. Y no fue nadie porque ese día no era un buen día, digamos, porque era un día que... Y los que están ahí podían venir al día siguiente. Yo no podía ir al día siguiente porque yo al no vivir en ese lugar, las oportunidades son únicas, ¿entendés? Y eso me enseñó un montón. Es decir, tenés una oportunidad, agarrala. No sabés cuándo vas a tener la próxima oportunidad. No importa si nieva, andá y hacelo. Y fue muy importante para mí entender que no todo el mundo tiene esa actitud, que no todo el mundo toma las oportunidades. De hecho, ese día en ese curso yo estaba solo. ¿Viste? Así que... Personalizado era. Personalizado, y yo aprendí en ese día, después el curso siguió, ¿no? O sea que después sí, digamos, nos conocí otra gente y todo, pero ese día me llevé algo, por todo lo que yo pude preguntar y todo lo que pude aprender, que después cuando llegué acá, justo eso mismo ese mismo equipo estaba en Panda. Y yo llegué y dije, yo no sé manejar. ¿Entendés? O sea, mirá la conexión entre un curso que vi en un aviso, en una revista de audio que decía curso de audio digital, y yo fui ese día y a partir de ahí empecé ese curso, y eso después me sirvió para ganarme un lugar masterizando en Panda. Nunca sabes dónde te lleva. Hay algo
mágico en todo eso, ¿no? Sí. Porque no es que una persona viene o tenés un maestro, un mentor que te dijo, haz este curso porque cuando vayas allá te va a servir para tal cosa. Cero, cero. Por eso también es como que ahora todo es mucho más fácil en algún sentido, porque encontrás millones de tutoriales y al mismo tiempo tiene como esa cosa de exceso de dependencia de todo lo que puedes encontrar. Hay poca búsqueda personal. Después todo está en algún lado. Claro. Entonces, qué sé yo, a mí me hace acordar mucho a Relatos Salvajes, no sé si viste esa película, pero Sí. hay una escena genial donde el tipo se queda se le rompe el auto y lo que ves es el tipo con el celular tratando de agarrar señal para ver cómo se cambia la rueda, ¿entendés? Entonces dependiendo de internet para que el celular le diga cómo cambiar la rueda. Y sí, es así, nos volvemos excesivamente dependientes y me parece que en ese punto ya no está bueno. O sea, está bueno que haya un montón de información, no está bueno que no puedas hacer una búsqueda propia y de alguna manera autocurar eso, porque si no terminas creyendo lo primero que te aparece. Claro. ¿No? Bueno, creo que es un trabajo que haces muy bien en tu canal de YouTube. Porque se puede decir que somos prácticamente colegas, tenés hecha un montón de entrevistas, un buen comunicador también. Gracias. Y en ese marco entiendo que haces tu curaduría, ¿no? Sí. A la hora de invitar. Muchísimo. Y la bajada. Mucha gente a veces le resulta un tanto mala esa palabra, ¿no? De hacer una bajada de línea, se puede decir, pero bueno, se trata de eso, la curaduría, de hacer una elección, Sí. decir esto sí, esto no. ¿En qué te basas en qué te basaste para pensar en el contenido de ese canal? A ver, el contenido del canal se fue dando de una manera más o menos natural a partir de que yo entendí que había algo que podía hacer que se llamaba la biblioteca de audio. La biblioteca de audio es bastante amplio, puedes decir, bueno, ¿qué incluye? No sé, todo. Pero claro, dentro de los temas que yo puedo manejar, que son las cosas que hacemos en el estudio, las cosas que por ahí puedo investigar, como últimamente hemos estado trabajando con Martín Muscatelo muchísimo en audio inmersivo, entonces son cosas en las que hay mucho menos escrito o dicho de lo que quizás tendría que haber, pero son temas relativamente nuevos. Entonces, todo eso va terminando en un lugar que para mí es este espacio. Después llamar a un experto en esto o lo otro, o mismo yo dar alguna pequeña explicación de algo, siento que suma para el que lo quiere ver así, en el largo plazo, digamos. No para estudiar de eso, no para que eso reemplace nada, son complementos, pero sí trato de que lo que esté ahí esté curado. Justamente no me parece que esté bueno tomar fuentes sin comprobar, ¿viste? Como decir, bueno, porque en realidad las cosas son así. Y yo qué sé, porque, digamos, si yo mismo no tengo la experiencia como para verificar que eso sea así, es medio falso también darlo por sentado. Y otra gente puede tomar eso como verdadero y ahí se empieza a armar una cadena de errores de comunicación que no están buenas. Y que yo, de hecho, creo que es lo más común, porque hoy agarras un tutorial y lo primero que te dice es, si haces estas dos cosas, te vas a ganar un Grammy. Claro, o sea, yo hago esto y me voy a ganar un Grammy. Hay 7.000 millones de kilómetros entre una cosa y la otra. ¿Cómo me puedes garantizar eso? Porque está esa cosa de la necesidad de la receta. ¿Viste? Si vos haces esto en la mezcla va a sonar tan increíble que esa mezcla seguro te va a llevar un Grammy. Y claramente eso es no conocer nada del proceso o estar vendiendo humo. Yo trato de que no pase eso. ¿No? Bueno, vos tenés muchos reconocimientos, hablando puntualmente de esto que decías de esta venta del Grammy. Entiendo que eso también mucha gente se te ve acercar porque ve eso y ese reconocimiento es un reconocimiento a tu trabajo genuino. ¿Cómo vivís eso de que la música tenga que ser premiada o no? ¿Es algo que te gusta, simpatizás o no le llevas el apunte, digamos? No, me parece que está bueno, independientemente de que a veces uno se pone de un lado y se pone del otro, porque a veces creo que inevitablemente todos hemos pasado por la situación de decir qué bueno ganarse un premio o al revés, está todo comprado, está todo hecho. Sí. Yo no, digamos, entiendo las dos posturas y respeto a tipos que no creen en los premios, como también
como alguna vez dijo Cerati, los Grammy no te sirven hasta que te los ganás. Digo, ¿no? Claro. Obviamente, si te los ganaste, te van a servir un montón. En mi caso, probablemente sirvan, como le podrían servir a cualquiera, pero me parece que no me hacen más ni menos que el que no lo tiene, porque tengo infinidad de ejemplos de gente que no se ha ganado premios, o muchos menos de lo que debería, y son inmensamente talentosos. Digo, puedo poner un montón de ejemplos que se me ocurren ahora mismo, y la verdad que creo que esa gente va a terminar siendo reconocida de alguna otra manera, ya sea porque o la industria le dé algún premio en algún momento a la trayectoria o esas cosas que llegan tarde pero llegan, o quizá no, pero la gente se lo da. Entonces, obviamente, ¿cuál premio es más importante? Porque uno es un beneficio comercial, si querés. Sí. Digo, indudablemente es un reconocimiento, un mimo y todo eso, pero también te sirve comercialmente. El otro es un beneficio, no sé si llamarlo beneficio, es una satisfacción personal que no te la da nadie. Digo, tipos como el portugués da Silva, ¿no? Como ingenieros absolutamente míticos, que cumplió 90 años el otro día. Y se le hizo el otro día hizo una pequeña charla en el CCK, en una sala que era para 120 personas, fueron 600. Entonces se quedaron 500 personas afuera para verlo a él. Yo creo que esas cosas son premios importantísimos también. Entonces, y eso no se logra de ninguna manera siguiendo el camino de determinada industria o de determinada línea de pensamiento. Es simplemente hacer bien tu trabajo durante mucho tiempo, y seguramente que eso, digo, yo no conozco caso en el que no sea reconocido eso. Ahora, si vos vas a buscar, como alguna gente que conozco, que Sí. de los años, ¿no? Tiene como objetivo quizás Tiene como un premio. objetivo eso, volvemos a lo mismo. Es como, si vos haces esto, te vas a ganar el Grammy. No, esa línea no existe. O en todo caso, si existe, hace tantas vueltas que nunca la vas a poder entender. Y muchas veces ese reconocimiento llega cuando menos te lo esperas. Entonces, cuando realmente ya pensabas que nadie se iba a dar cuenta, hay mucha gente que te está mirando, pero que en realidad en lo que cree es en que vos lo estés haciendo por otras cosas. O sea, te están mirando, pero no quieren que vos vayas a buscar eso. ¿Ves? Seguramente van a votar tu premio o van a seguir tu carrera cuando vos no estés pensando en eso. Y a mí eso me parece mucho más genuino. Por eso admiro tipos como Tweety o Mariano López, que son tipos que han tenido, en mi opinión, muchísimo menos premios de lo que se merecen. Pero muchísimos menos. Y sin embargo, siguen haciendo lo suyo. Siguen, viste, con las botas puestas, levantándose todos los días para trabajar y hacer lo que quieren hacer, que es eso. Y ya no sé si en algún momento alguien va a decir, che, no le dimos nunca un Gardel, viste, a tal. Bueno, ojalá que sí, pero si no se lo dan, me parece que todo lo otro es igual de valioso o mucho más valioso. Seguramente que sí. Me quedo pensando en esto que decís de, bueno, primero en relación a los premios, creo que suele suceder algo con la música también, y es que muchas veces se busca esa fórmula también, ¿no? Sí. Por ahí el objetivo no es un premio, pero el objetivo es meter un palo, ¿no? Una canción que sea muy escuchada y que genere mucha plata, y se piensa como en lo económico quizás antes que en lo simbólico, en lo que significa eso para la Sí. propia gente. Sí. Hay un vínculo ahí entre lo popular, ¿no? Y las escuchas, porque el reconocimiento de la masividad, que uno le puede decir lo popular, tiene relación con lo comercial. Pero bueno, a veces no es así, y esto entiendo que se trabaja también, ¿no? O sea, los productores musicales trabajan esta relación de, bueno, me siento con un artista, ¿cuál es el objetivo que tenemos al hacer esta canción? ¿Lo hacemos por la canción o lo hacemos para que pegue? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que, o sea, me parece lógico por empezar que haya una vinculación entre la popularidad y la economía, porque bueno, sí, indudablemente es así, ¿no? Si te escucha más gente te va a ir mejor. Pero también creo mucho que los artistas, por lo menos la mayoría, van a buscar el reconocimiento más que la plata. Es decir, existe la mentalidad puramente económica en esto, de decir, bueno, yo con esto me voy a salvar,
pero como es tan improbable y tan incierto, me parece que lo que van a buscar es mucho más un reconocimiento, que los paren por la calle, que les pidan un autógrafo, que los nombren en los medios, todo ese tipo de cosas que pasan y que quizás hasta son más entendibles partiendo de la base de que el artista por definición es una persona con ego. Digo, todos tenemos ego, por supuesto, no voy a inventar nada, pero como que de alguna manera el artista, para poder pararse en un escenario y hacer una demostración de sus talentos, tiene que tener el ego bien puesto, digamos, eso no está mal. A veces, es necesario, decís. es necesario, a veces Sí. es un poco desmedido y eso ya molesta, pero tampoco sería natural ver a una persona que se para en el escenario y no, bueno, yo, qué sé yo, ¿entendés? Es como se tira a menos, no, al contrario, vas ahí a comerte la cancha, es natural que sea así. No me imagino un Cerati, ¿entendés? Tirándose a menos, no tendría ningún sentido. Entonces, me parece que está esa parte y está la otra parte que es que busca el productor. Después hay músicos y músicas que saben dejarse producir y otras personas que no, que son como más autónomos y dicen yo sé por dónde quiero ir y llevo mi carrera por donde quiero. Y me parece que cuando interviene la figura del productor, es decir, cuando es buscada la figura del productor y no impuesta, no es que viene la compañía y te dice vos tenés que trabajar con tal, que eso pasa mucho también, pero cuando el artista realmente va a buscar un productor, va a buscar a alguien que lo guíe en un sentido que no es necesariamente comercial. A mí me parece raro ir a buscar un productor para que te haga ganar mucha plata. En determinados géneros sucede, pero me parece que son algunos nichos, que a lo mejor nichos con mucha gente, pero quiero decir, no es lo más común si miramos la música en su totalidad. No nos tenemos que quedar con que la música es el trap, porque la música es todo, digamos. El trap es una parte, y mirándola así, con una lupa, bueno, hay un montón de gente adentro, pero es un nicho en el cual probablemente haya mucha más gente, por lo menos predicando otro tipo de valores, y que no están mal para nada. Yo de hecho rescato un montón de cosas de lo que está pasando en el género urbano, que te las puedo decir porque me parecen interesantes, pero creo que si mirás la música en su totalidad, mirás el folclore de cada país, mirás el rock, por supuesto, mirás, qué sé yo, un montón de otros géneros de la música clásica, la música no está hecha esencialmente para ganar plata. De hecho, los músicos han sido ricos durante un pequeño porcentaje de la historia de la música, ¿no? Es decir, desde los 80, ponerle hasta los 2000 y algo así, ¿no? Es decir, antes de eso, cero, un músico jamás fue rico. Y probablemente después tampoco, salvo una pequeña porción de gente que pueda vivir bien de eso, pero estamos hablando de, no sé, 1 por 10.000, 1 por 100.000 quizás. Entonces tampoco creo que la motivación principal tenga que ser la de hacerse rico. Y si un productor te lleva a eso, en todo caso, es porque conoce bien ciertos ingredientes que de alguna manera conectan eso con la industria. A mí personalmente no me interesa. A mí no me interesa hacer un disco o una propuesta musical para llevarla directo o lo más directamente posible a que, digamos, gane plata o que se venda mucho. No quiere decir que no me guste que se venda, me recontra gusta que si hago algo se escuche, pero me parece alucinante. Pero hacerlo por eso, con eso en la mente como único objetivo, principal objetivo, no solo no me gusta, sino que no podría hacerlo. No sabría ni cómo hacerlo, porque es muy raro también. Es como decir, ¿cuáles son los ingredientes que te llevan a que algo sea muy popular? Salvo que digas, bueno, entonces no importa, lo que haga este músico, yo le voy a poner una base de reggaetón y va a funcionar mejor. Es rarísimo. Digo, rarísimo estar... es como si a todas tus comidas le pones dulce de leche, ¿entendés? Porque sabes que el dulce de leche es rico y le va a gustar. Sí, pero no pega con nada, no tiene nada que ver. Entonces, me parece que ahí hay como un concepto de ir directo a la parte, a la resolución fácil, que la mayoría de las veces termina en que todos suenan igual. Entonces, por lo tanto, no sobresale ninguno. Ninguna de esas producciones ni gana nada, ni se vuelve rico nadie, ni se escucha mucho. En todo caso, es una más dentro de los millones, porque nosotros ahora escuchamos los 10 tope de línea y parece que les va bien a todos, pero son 10. Abajo de eso hay 150 millones de personas que están haciendo lo mismo y que no lo conoce nadie. Entonces la proporción sigue siendo ínfima. Por lo cual, hacerlo con ese objetivo
no, a mí no me sale, no me interesa y no sabría cómo hacerlo. Bueno, es un poco una bajada que se da. También es cierto esto que decís que tiene que ver con determinados nichos, ¿no? Hay géneros que quizás tienen como cierta fórmula o cierta forma de producirse que lleva a esto a que sean, quizás que suenen todos iguales. Em, lo he hablado con otros productores y algunos me hablan como de una especie de crisis, quizás de composición. No sé si opinas lo mismo de esto. ¿Estás hablando del género urbano, ponele, Sí, como centro? Sí, yo coincido. Me parece que lo que más se le puede criticar al género urbano es que quizás en un aspecto musical, melódico, armónico y a veces letrístico no aporta demasiado. Pero yo te puedo decir cosas que para mí son importantes y son renovadoras en muchos aspectos del género urbano. El primero es el colaborativo. Es decir, el espíritu de trabajo colaborativo que no hemos tenido nunca, te diría. Porque en el tango creo que no existió, y si existió yo no lo conocí, pero en todo caso no fue, no es que los tangueros se juntaban a hacer discos en conjunto, no, era como la orquestita de cada uno y salir a tocar, en el rock menos, guerra de egos total. sí. O sea que yo estoy haciendo mi disco y por ahí te invito si me servís, pero digamos como una cosa de poca, muy poca colaboración en general, ¿no? Islas. Y Y no llega... solo falta de colaboración, sino pienso en los fanatismos que se generaba cierta violencia, ¿no? También, Entre ni hablar, ¿no? Así, pensándolo desde el lado que escuchan. desde ya. Eso aparte, ¿no? Las grietas y todo eso, bueno, obviamente Sí. también son parte de la no colaboración. Digo, no me olvido que a Rata Blanca lo mataron cuando empezó a hacer el circuito de toque en cumbias, en lugares que tradicionalmente eran de música más popular, y fue Rata Blanca como recontra precursores de esa movida que después la hizo todo el mundo, y en ese momento los mataron. Fue como, no, qué desastre lo que están haciendo, esta banda que era rock puro y ahora, ¿viste? O sea, una cosa horrible. Así que, digo, El purismo, digamos. el purismo, claro, como definición de lo que debería ser, porque hay alguien que te dice cómo deben ser las cosas. Bueno, eso no existe más. No digo que no existe más, pero está muy dado por tierra porque justamente el espíritu colaborativo del género urbano en general y de la gente que tiene 20, 25 años hasta 30, lo están viendo de otra manera. Dice, no, pero a ver, yo voy a tocar con tal porque me reda, que me suma y también yo le sumo en el próximo, y es así con todo el mundo, y es no solo para tocar en un tema, sino para tocar en vivo, para componer, para grabar, para cualquier situación, para producir. Entonces, espíritu colaborativo te lo diría como primer elemento. Después está la frescura, que es alucinante, porque nosotros venimos acostumbrados a una generación en la cual había que terminar, nunca se terminaba. ¿Viste? La famosa frase, las mezclas no se terminan, se abandonan, es porque no se terminaban nunca. Es decir, días y días y días, no, pero ahora retoquemos tal cosa. Y ya todo el mundo estaba repodrido, ya no cambiaba nada, ya no sabía si era mejor esta mezcla versión 17 que la primera que habías hecho, y no ganabas realmente, sino que perdías en todo ese proceso y era hartante. Eso no existe más tampoco, hay que sacarla hoy, no importa, saquémosla. Hagámosla bien, pero no nos quedemos 17 días retocando algo que a lo mejor ya nadie va a escuchar. Y no te hablo de que no lo van a escuchar porque el MP3, no lo escuchan porque no es esencial para la canción ya está armada, está hecha, y hay que sacarla. Eso te da esa urgencia, te da una frescura que antes no teníamos. Y eso también lo celebro, porque digo, bien, nos estamos dejando de poner hiperobsesivos. No digo que haya que sacarlo así nomás tampoco, pero ese balance un poco menos obsesivo me parece genial. Después está la cuestión de hablar de cualquier cosa, que me parece que es fundamental. Lo que está pasando es que un artista como Dillon te puede tirar en una canción la historia de su vida con una crudeza increíble y no hay tema tabú. Y se puede hablar de un aborto, y se puede hablar de una violación, y se puede hablar de todo, y se habla desde un lugar muy sincero, en el cual no nos habíamos metido antes. Y eso sí tiene que ver con toda una generación que se está animando a decir cosas. Entonces me parece igual de valioso. Son tres cosas que te digo que para mí ya son un montón. Hay una que particularmente me gusta a mí, que es que los finales ya no son, ¿y acá qué hacemos? Fade out,
viste que se va así. Sí. Termina el tema, termina, macho, es así, terminó. Viste, agarrá cualquiera de los temas de, no sé, de el madrileño, el disco de Tangana, y el tema termina, ¡pum!, se cortó. Ya está. Ya te dije todo lo que te quería decir. Ahora, ¿qué vamos a pensar? Si le hacemos un final, no terminó. Y eso me parece que está bueno también. Es otra mirada a una parte importante de la música, que son los finales. Y la última, que me parece genial también, es que finalmente le estamos dando trabajo a la industria nacional. ¿Sí? O sea, así como Duki, Easy, Bizarrap, Nicky, y qué sé yo, 20 millones no, pero 20 personas muy reconocidas afuera están siendo conocidas por la música que hacen, también están siendo conocidas por las personas que trabajan con ellos. Entonces, el tipo que le hace autotune, por ejemplo, a María Becerra, ya pasó a ser un tipo necesario y no llamarían a otra persona y mucho menos a alguien de afuera. Entonces, esa persona viaja con María y viaja con Tiago y viaja con... y es la misma persona que resuelve algo fundamental, que es el soporte vocal. Y así como eso, tenés a el ingeniero que hace PA, tenés el front of house, el tipo que está ahí haciendo que todo suene, y hay 5 o 6 personas que están haciendo magia directamente, que van y hacen unos shows increíbles y después te los mezclan para un streaming y hacen su trabajo muy bien y son todos de acá. Y son toda gente entre 20 y 30 años. O sea que finalmente le estamos dando trabajo a los nuestros, cosa que el rock se fue de boca con que sí, la industria nacional, y muchas letras hablando de lo importante, y la Argentina, que yo. Después cuando tienen que hacer un disco, lo terminan en Estados Unidos. Siendo que acá hay un montón de buenos estudios, buenos ingenieros, o sea que eso también es un valor que me parece que cambió un montón. Y te dije 5 cosas que me parecen muy interesantes. La verdad que sí, muy interesante. Me quedo pensando en esto y ¿crees que hay una industria de la música argentina en crecimiento o consolidándose? Sí, yo creo que sí. De hecho, sin ninguna duda estamos exportando valores, ¿no? Si uno dice talento, parece que estuviéramos diciendo, acá tenemos, como en cualquier parte del mundo, talentos en muchísimos campos, ¿no? Es decir, no me parece que un músico o una música sea más talentosa que un científico, para nada. Pero sí creo que tienen más posibilidades de exportación, por lo menos en más visibilidad. Entonces, hoy nos está pasando que un músico argentino toca en el Bernabéu, como Duki, o una cantante argentina cierra un festival en Coachella, por ejemplo. Y decís, bueno, esto no había pasado nunca antes. No pasó ni siquiera con Soda. Está bien, eran otras posibilidades, la globalización es indudablemente mucho más profunda que antes, pero la verdad es que el camino que están haciendo ya es de un nivel de expansión alucinante. Así que sí, yo veo eso y veo que eso también está motivando a mucha gente a seguir ese camino. Después, como pasa siempre, todo son ecosistemas, ¿no? O sea, se llena, se superpuebla y hay demasiada gente haciendo lo mismo, entonces esa gente se da cuenta que no puede comer de lo que quiere y se van. Y eso se autolimpia, digamos. En algún momento va a quedar mucha gente que quizás es muy talentosa haciendo música y otra gente que dice, no, la verdad que no puedo vivir de esto, me voy a dedicar a otra cosa. Eso ya está pasando hace un tiempo, ¿no? Hay mucha gente que se dedicó a dar clases o directamente se fue de la música porque no podía vivir de eso, pero también hay un recambio generacional y muchísima gente que, ya sea por el lado del género urbano como del no urbano, hablando de Noelia Cincunas, de Milagros Caliba, de Flor Bobadilla, de gente que realmente tiene un talento impresionante y que muestra lo suyo sin ser parte del género urbano, pero que vos lo ves y el nivel de talento que tienen es impresionante. O sea, gente que para mí representa un recambio generacional importantísimo. O sea, si yo lo tengo que pensar en términos de reconocimientos o no digo de premios, sino de cuánto está aportando esa gente a la música, me parece que ahora es muchísimo más que hace 20 años, pero muchísimo más. Porque hace 20 años teníamos mucho el rock chabón, ¿no? De 3 acordes y todo eso, era como una línea para seguir que era medio complicada. Y ahora se recuperó algo que es muy, muy interesante, pero
casi diría único. Si te pido una reflexión respecto a tu trabajo y tenés que señalarme qué es lo que más te gusta y quizás qué te representa un desafío, ¿te podés quedar con una cosa o serían varias? Lo que más me gusta y lo que me representa un desafío. A ver, lo que más me gusta sin duda es trabajar con gente. Hay algo de eso que para mí es mágico y va de la mano con estar produciendo sensaciones placenteras en la gente, porque la música es eso, ¿no? En definitiva, uno trata de que sea eso. Por eso gran parte de mi trabajo es para que esa sensación placentera se potencie. Y por eso te lo puedo explicar en un montón de ejemplos. Muchas veces la manera en que suena esa música hace que el oyente se aleje. Porque estás escuchando algo y no sabes por qué, inconscientemente te estás como alejando, porque en realidad lo que está pasando es que te está sonando muy estridente, te está rompiendo el tímpano, te está cansando, pero no, como estás acostumbrado a eso y quizá te gusta el artista, decís, bueno, está bien, pero inconscientemente eso te está alejando. Mi trabajo es justamente acercarte a la música, acercar a la gente a la música y provocarle con eso, de manera consciente o inconsciente, buenas sensaciones. En ese sentido, se parece completamente a no sé, mi novia que hace chocolates, por ejemplo. Entonces, hace chocolates y le produce placer a la gente. Y se diferencia totalmente de la gente que trabaja en una casa funeraria. ¿Entendés? Porque lamentablemente esos servicios también existen y tienen que existir, por supuesto, pero ahí estás todo el tiempo en contacto con gente que la está pasando mal. Yo en mi estudio estoy todo el tiempo en contacto con gente que viene porque la quiere pasar bien, porque está en un buen momento y haciendo algo creativo y yo estoy colaborando en ese proceso. Y eso me parece que es valiosísimo. Entonces, esa sería la parte que más me gusta. Y como desafío, creo que el gran desafío de esta época es seguir aprendiendo y seguir actualizándose. Es muy difícil porque hay tantas cosas tan increíbles que están pasando, en particular con el audio, que creo que no alcanzaría la charla entera para poder hablar de eso. Pero sin ninguna duda el audio está en un proceso de revolución muy superior a lo que está pasando con la imagen. ¿Querés comentar así rápidamente cómo hiciste para diseñar este estudio donde estamos y cuál es la tecnología que tiene? Sí, la tecnología que hoy se conoce como Dolby Atmos en realidad es una marca y es un producto, si se quiere decir así, que se fue imponiendo, pero que está dentro de la categoría de audio inmersivo. O sea, acá hubo varios proyectos de formato que terminaron por no imponerse y finalmente Dolby Atmos fue el que lo logró, como que de alguna manera estandarizó la industria. Pero antes que ese hubo varios. Nosotros con Martín Muscatello empezamos en esto hace 7 años. Yo coordiné la primera conferencia de audio inmersivo cuando ni siquiera se llamaba audio inmersivo, sino que estaba asociado a la realidad virtual y a la realidad aumentada. Una conferencia que se hizo de la AES, la Asociación de Ingenieros de Audio, de la cual yo fui presidente, y en ese momento estábamos en Los Ángeles y coordinamos esa conferencia, fue muy exitosa, te hablo de fines de 2016. En ese momento vimos que había, a partir del entusiasmo que generó esa conferencia, vi que había un montón de gente dispuesta a trabajar en audio inmersivo y que no se sabía bien qué era, pero es esta sensación de que vos tenés como una esfera por fuera de tu cabeza y lo que vos puedas mezclar de alguna manera va a estar repartido en los 360 grados. Entonces tenés muchísimo más espacio y mucho más control de la dinámica, es decir, las cosas pueden aumentar mucho de volumen o bajar porque no está todo aplastado como en una típica mezcla estéreo que está y todo... para quien escucha suma sensaciones, ¿no? Sí, un poco la idea es esa, potenciar las sensaciones. Entonces, esa es parte del trabajo y esto se está potenciando ahora y se está, digamos, mejorando incluso con tecnología que hasta ahora no existía. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar parlantes que emiten audio como un rayo. Es decir, vos tenés el parlante acá y no escuchás absolutamente nada. Y la persona que está justo perpendicular a ese parlante, aunque esté a 200 metros, va a escuchar el audio con una potencia increíble. Pero vos acá no escuchás nada. Estamos hablando de tecnología absolutamente nueva, que es la que se utiliza en
un lugar increíble que se armó en Las Vegas hace septiembre del año pasado, que se llama The Sphere, La Esfera. ¿Y eso llegó acá o todavía no? Eso hoy ya se puede comprar en Amazon. Te puedes comprar un parlante que haga eso. O sea, vos tenés una persona, hay un demo por ahí, que me lo acaba de mostrar Martín, de hecho ese demo no lo había visto, un tipo manejando un parlante y otra persona que va caminando y se va a 2 cuadras. Y en un momento le dice, acá, ahí escucho perfecto. Y lo giras 1 milímetro y ya no lo escucha. Porque el rayo es tan potente que si te desenfocas 1 milímetro ya no llega. Por eso digo, estamos hablando de tecnología que realmente revolucionaria. Como si vos pudieras estar en ese lugar, en este lugar en Las Vegas, tenés bandejas, hay 20.000 personas sentadas y vos puedes estar sentada en tu bandeja, en tu palco, y vas a escuchar el audio en chino y el de al lado lo va a escuchar en inglés, por ejemplo. ¿Verdad? Muy loco. Muy loco. No, increíble. Increíble. Bueno, ya quisiera ser parte de alguna de esas experiencias. Tendré que estar atenta. ¿Dónde se busca eso? Y bueno. No creo que lo compre, pero si alguno sos lo compra investigadora, acá... AES es una muy buena fuente de eso. Y yo te puedo dar información o bueno, en algún momento quizás podemos hablar de algo más puntual sobre eso. La verdad que es interesantísimo. Era solamente para graficar esto de que el audio está en un momento increíble. Mientras que el video pasó de 4K a 8K, o sea, una pequeña mejora si uno quiere, en algún sentido, el audio dio 4 vueltas. En ese sentido, y ya cerramos con esta pregunta, si tuvieses que dar un consejo hoy a alguna persona que está escuchando y por ahí quiere trabajar en la música, puntualmente quizás como ingeniero, en la parte de producción musical, ¿a dónde lo mandarías a estudiar? ¿O la mandarías a estudiar? Dificilísimo, depende mucho del presupuesto que tenga. Si puede estudiar en algún lugar afuera, no por desmerecer ninguno de los que están acá, pero hay un par de lugares muy específicos que acá todavía no tenemos, y por eso solamente lo diría, porque acá yo creo que la educación, y en particular creo mucho en la educación pública acá en Argentina, sigue estando en un muy buen nivel, por lo menos abismalmente mejor que en cualquier país latinoamericano. Comprobable, ¿no? Absolutamente. Sí. Pero digo, si tenés la posibilidad de ir a hacer algún curso específico, hay 2 o 3 lugares como UCLA o como lugares en la Universidad de Nueva York que realmente son de una categoría primer nivel en el mundo. Si lo que vas a hacer es estudiar más general, por ejemplo, ingeniería de sonido, la carrera de la UNTREF está muy bien, la carrera de la Universidad 3 de Febrero. Podés estudiar en la UNLA, ¿sí? En la Universidad de Lanús, en la Universidad de Quilmes. Podés hacer tus estudios en alguna organización privada, como la EMBA, como Texon, como Tamaba. Digo, tenés lugares para estudiar. También es importante que lo complementes con otras cosas. Yo en particular creo mucho en esto de la educación práctica, es decir, de estudiar, pero también trabajar de algo relacionado, porque si no es como que te falta una parte de todos esos conceptos que... Te quedas con la teoría. Y no lo puedes agarrar, claro. Claro, sí. Entonces, me parece que eso puede llegar a ser el déficit que puede tener una universidad como UNTREF, por ejemplo, que está muy bien, son 6 años como mínimo, pero lo tenés que completar con trabajo y en lo posible desde el primer año, para que todo eso se vaya de alguna manera nivelando, ¿no? Pero sí, el nivel de educación que tenemos en Argentina es maravilloso. O sea, yo solo menciono cuestiones puntuales y alguien dice, yo quiero estudiar audio inmersivo. Claro. Y bueno, esas cosas sí todavía las tenés que estudiar afuera. Ya va a llegar. Bueno, te agradezco un montón por tu tiempo y por todo esto que dijiste. Bueno, muchas gracias a vos.